I will track the German as usual because of the duration it requires. James va a hablar en el canal alemán porque normalmente lleva Well, más very nice tiempo to meet traducir las together cosas. in this way. Es agradable, bonito encontrarnos de esta manera. And there's quite a lot of questions to get through if we can, so we can just start. Ahí If hay un montón, everyone's ready. ahí hay un montón de preguntas por las que hemos recibido. Vamos a intentar responderlas si todo el mundo está preparado. Vamos, si podemos, si todo el mundo está preparado. Oh, maybe we're 1 minute early. That's maybe very bad. Quizá era un minuto antes. Demasiado malo eso. Oh, goodness. Vaya por Dios. Now we're on time. Vale, pues estamos en la hora. This is a question. Excuse me. Padmasambhava said, though the view should be as vast as the sky, keep your conduct as fine as barley flour. Please expand. Padmasambhava dijo, aunque tu visión debe ser tan amplia como el cielo, tu comportamiento debe ser muy fino, muy fino. Así que por favor, View explica. is that the mind is empty from the very beginning, and since the mind is the source of all experience is like an illusion. Entonces la visión es que la mente es vacía desde el principio, y puesto que la mente está vacía, pues toda experiencia es como una ilusión. As long as we are locked inside the dualistic view of subject and object being truly different and separate, then we will not see the vast view. Mientras estemos atrapados en la visión de sujeto y objeto como entidades separadas, pues entonces no podremos tener acceso a la amplitud de la visión del Dzogchen. Just as clouds and rainbows come in the sky, so happy thoughts and sad thoughts, generous thoughts and selfish thoughts arise in the mind. Exactamente igual que al cielo llegan las nubes y los arcoíris, pues a la mente llegan pensamientos tristes, pensamientos alegres, pensamientos generosos, pensamientos egoístas. So when we practice in the Mahayana way, at the beginning of the practice, we manifest our intention to work for the benefit of all beings. Entonces, cuando nosotros practicamos de la manera mahayana, al principio de la práctica, expresamos nuestra intención altruista de ayudar a todos los seres. During the practice, we hold in mind the fact that the vastness of the mind includes all sentient beings and all the 6 realms and so on. Y durante la práctica nosotros incluimos la percepción de que nuestra mente amplia, la amplitud de nuestra mente incluye a todos los seres de los 6 reinos. And at the end we dedicate the merit for the benefit of beings. Y al final dedicamos el mérito para el beneficio de todos los seres. But if we are opening to our ever open mind, then from that Dzogchen point of view, we are concerned to find that our nature is not different from space. Pero si nosotros nos abrimos a nuestra mente siempre abierta, nosotros nos damos cuenta, nos percatamos de que nuestra mente no es muy diferente del espacio amplio y abierto. So that when we sit, we don't identify with whatever is arising, whether it seems on the subject side or the object side. Y entonces cuando nos sentamos, nosotros no nos identificamos con cualquier cosa que surja, tanto si parece del lado del sujeto como si parece del lado del objeto. But then when we arise from the meditation, when we get up into the concerns of our life, our attention is on the quality of what is arising. Pero luego cuando nos levantamos de la práctica de la meditación y nuestra atención y nos involucramos con lo que surge en el mundo, nuestra atención se centra en la cualidad de aquello que surge. So our aim is to
rest in the openness of the mind with a focus on the precise presentation of how other people are, how they present to us. Entonces, nuestro objetivo es permanecer con nuestra mente abierta, siempre presente, y a la vez en la presentación precisa de cómo la gente está en So este that we momento. respond to the precise details of how they present. De manera que podamos responder a los detalles precisos de cómo la gente se presenta en este momento. So this is as fine as a barley flour. Y esto es tan fino como una flor de cebada. We're looking at the details of tone of voice, posture, gesture, vocabulary, and so on. Si miramos los detalles del tono de voz, de los gestos, de la postura, etc. Because this indicates to us how we can respond. Porque esto nos indica cómo podemos responder. Human beings, although they all have the same ground of emptiness, have developed through many different lives specific karmic patterns which differentiate them one from another. Porque los seres humanos, aunque ninguno está separado de la vacuidad inherente, o sea, cada uno a lo largo de incontables vidas ha desarrollado su propio patrón de presentación. So if we want our compassion to be precise, we need to avoid assumptions on the base of race, age, gender, nationality, and so on. Porque si queremos que nuestra compasión sea precisa, necesitamos evitar cualquier prejuicio, cualquier sesgo basado en el sexo, la raza, en la nacionalidad, en la edad, etc. So now there's a question, excuse me, from somebody who's been practicing Dharma for 30 years. Y ahora hay una pregunta de alguien que lleva practicando el Dharma durante 30 años. And they suffer from health problems to particular autoimmune diseases. Y sufre de problemas de salud, en particular enfermedades autoinmunes Which affect the whole nervous system. que afectan todo el sistema nervioso. And this makes it very difficult to meditate or even just relax. Y eso hace que, que sea muy difícil que mediten o incluso que se relajen. Because most of the time there's some tension in the body. Porque la mayor parte del tiempo hay algo de tensión en el cuerpo. This makes meditation difficult and the person is often discouraged. Esto hace que la meditación se convierta en algo difícil y a menudo la persona pues se Although desanima. they notice that it's easier to meditate in a group or in the presence of a lama. Aunque se da cuenta de que es más fácil meditar en un grupo o en presencia de un lama. It's meditation without a fixed object, which seems to be the most challenging. Parece que la meditación sin un objeto fijo es la que representa un reto más grande. Pain, tension is experience. El dolor, la tensión son experiencias. Something is occurring for us. Algo no sucede, Something we don't want. algo que no queremos. When we ever thought life would be better if it was different, Cuando tenemos el pensamiento de sería mejor si esto fuese distinto, then it's hard because we not only do we have the pain and the tension, but we have an irritation towards our life and how it is. entonces se convierte más difícil porque no solo tenemos el dolor, la tensión, sino que tenemos una irritación hacia lo que se está presentando en nuestra vida. Oh, generally, we would consider this is a karmic result due to. Sorry, on you go. En términos generales, consideraríamos que esto se produce Having debido a un resultado done kármico. negative actions in the past, maybe harming different kinds of sentient beings, we find that our own body is a source of trouble to us.
habiendo causado, habiendo tenido karma negativo en el pasado, o por ejemplo haber dañado a otros seres, pues nosotros experimentamos en esta vida pues dolor y problemas con nuestro propio So, cuerpo. in the Dzogchen view, we try to maintain the orientation of non-duality. Entonces, en la visión del Dzogchen, nosotros intentamos mantener la orientación de la no dualidad, Appearance and emptiness. apariencia y vacuidad. So here that means sensation and emptiness. Aquí eso significa sensación y vacuidad. It's not that this painful or irritating sensation is robbing us of emptiness or calm or spaciousness. Entonces, no es que esta sensación nos esté robando nuestra apertura, nuestra vacuidad y todo eso. This is what is arising in the mind. Esto es lo que surge en la mente. It is a quality of the mind. Es la cualidad de la mente. So, as much as possible, stay with the arising and passing of the shifting patternings of sensation. Entonces, tanto como sea posible, permanece con los cambios, las modificaciones de los patrones de sensación que se vayan produciendo. All sensation is movement, is communication, whether it's along the nervous pathways or particularly influenced by muscular tension. Toda sensación es movimiento, es movimiento nervioso, de comunicación nerviosa, si es a lo largo del cuerpo o si hay tensión muscular, por ejemplo. So it's important to stay with the impermanence of phenomena. Entonces, es importante permanecer con la transitoriedad de los fenómenos. Allow these experiences to come and go. Permitir que estas experiencias vayan y vengan. The more we see the impermanence, we see the illusory nature of the arising even as it's coming. Cuanto más veamos la transitoriedad de lo que surge, más nos percatamos de su naturaleza ilusoria. We follow the middle way between grasping onto the phenomena or trying to push it away. Seguimos el camino medio entre aferrarse al fenómeno o intentar apartarlo. Everything which occurs is like illusion. Todo lo que sucede es como una ilusión. It is our own mind which reifies, solidifies, makes separate and attributes positive or negative value. Es nuestra propia mente la que solidifica, la que cosifica, la que asigna valor positivo o negativo al fenómeno. So the more we are aware of breathing as dynamic with the shifting of the muscles in the diaphragm and so on, and perception, the shifting with the muscles change around the eyeballs and so on. Entonces, cuanto más seamos conscientes de la dinámica en nuestro cuerpo, de la dinámica cambiante en nuestro cuerpo, de la respiración que entra y sale, del movimiento de los ojos, Then we can see directly, I am patterns of movement, moving in a field of movement. entonces podemos ver, vaya, yo soy patrón de movimiento que se mueve a su vez en un campo de movimiento. So sensation is self-vanishing. Entonces la sensación se desvanece por sí misma. We can't grasp it. No podemos atraparla. What we hold on to is the idea of the sensation, that it's this pain again and I don't like it. A lo que sí podemos aferrarnos, lo que sí podemos atrapar es la idea sobre la Who is sensación persecuted by the pain? de que tengo dolor y que de que no lo quiero. Entonces, la cuestión es, I am. ¿quién es quien se siente So perseguido then por we el need to dolor? observe, what is this
person that I call me. Pues yo soy. Y entonces, de nuevo, tenemos que observar, bueno, pues quién es esta persona My que yo body, llamo my yo. voice, my mind is movement. Mi cuerpo, mi voz, mi mente son movimiento. So where is the fixed target that this annoying tension and pain and difficulty seems to be hitting again and again? Entonces, ¿dónde está este blanco fijo al que parece que el dolor y la tensión golpea una y otra vez? So the central point is not to be seduced into believing that this is a stuck situation. Entonces, la cuestión central es evitar, evitar creerse que esta es una situación fija, evitar quedarse atrapado en la idea de que Not esto es to una come to a situación fija, conclusion about what it is, no llegar a una conclusión sobre qué es lo que es, but stay precisely attentive to the shifts and changes of how it is. sino quedarte, permanecer atento, preciso a los pequeños cambios que se producen en cómo es. So the next question is how, during our daily activities like work and planning and so on, how to maintain awareness of an open, fresh mind. Entonces, la siguiente pregunta es, durante la actividad diaria de planificar, de trabajar, de hacer cosas, ¿cómo permanecer frescos con una mente abierta? The requirements of normal life require concentrating on tasks, goals, results, and achievements. Pues los requerimientos de la vida es que en la vida diaria pues tú te centres en determinadas tareas, en determinados objetivos, en determinados logros. So that my work produces something of value which is judged by other people. De manera que mi trabajo produzca algo de valor que pueda ser juzgado por otras personas. So how to stay with the precision of the task while maintaining open awareness. Entonces, ¿cómo quedarse con la precisión de la tarea mientras mantenemos apertura abierta? So this question is resting on a false opposition. Entonces, esta pregunta descansa en una oposición falsa. Movement is not the enemy of stillness. El movimiento no es el enemigo de la quietud. What is the enemy of stillness is involvement in movement. Lo que es el enemigo de la quietud es la implicación en el movimiento. Attachment to the movement, which creates a clinging and a tension. El aferramiento al movimiento, que es lo que crea una tensión, un intentar Whatever asirse. we're doing, there is the movement of the body, which is a shaping, a patterning, a potential in a field of shaping and pattern and potential. Entonces, cualquier cosa que nosotros estemos haciendo, hay un movimiento, hay, por ejemplo, el movimiento del cuerpo, que es un cambiar, un girar, que se produce en un campo de movimiento. You don't put your, you put your shoes on and you also put your shirt on. Tú te pones los zapatos y también te pones la camisa, But you don't put them on in the same way. pero no te los pones de la misma manera. The attention to the detail of the pattern of the shoe and to the pattern of the shirt bring the body into different precise movements. La atención al movimiento, al patrón de movimiento que hace el cuerpo cuando te pones los zapatos, o al patrón de movimiento que hace el cuerpo cuando te pones la So this is camisa, the starting son point. diferentes. The relational co-emergence of what we take to be subject and object. Y entonces este es un punto central, la dimensión relacional coemergente entre sujeto y objeto. Within the space of the mind, subject and object are always turning and moving together. Dentro del espacio de la mente, sujeto y objeto están todo el rato moviéndose, jugando.
What is work? ¿Qué es trabajar? Maybe going to an office or a classroom or a clinic, being with other people, being with machines, and so on. Pues ese es quizá ir a una oficina o a un aula de clase o a una clínica, a estar con otra gente, hacer cosas. You have some intention and some plan of what you're going to do. ¿Tienes intención, algún plan de qué es lo que vas a hacer? But because life is dynamic, things are never quite the way we imagine they will be. Pero puesto que la vida es dinámica, las cosas nunca son como uno se imaginaba que iban a ser. So the benefit of meditation is by helping us to relax out of the fixity of our intention. Entonces, el beneficio de la meditación es ayudarnos a salir de la fijación que tenemos en nuestra intención, a salir relajados, a relajarnos We de have a esa space to intención, de attend esa to the fijación. details of the situation so that our arousal or our movement towards the object is harmonizing with the object to bring the best outcome. Entonces tenemos espacio para prestar atención a los detalles del objeto que se presente, de manera que nuestra respuesta, nuestra manera de responder se adecue a los detalles precisos del objeto en ese momento. Que se armonice con la respuesta se armonice con el objeto. When we do the Guru Yoga of the White A, Entonces cuando hacemos el Guru Yoga de la A blanca, we open to the space in which subject and object are arising together. nos abrimos al espacio en el que surgen juntos sujeto y objeto. Oh, if you get used to doing this, taking just a couple of minutes, you can release yourself from the fixity of identification inside yourself. Entonces, si tú te acostumbras a hacer esto, ya te puede llevar simplemente un par de minutos el salir, el relajarte de la fijación, de estar dentro de ti mismo, de ser tú mismo dentro de ti mismo. And then releasing yourself from an internalized proactive intentionality. Y entonces liberarte a ti mismo de una intencionalidad internalizada, proactiva. Then allow yourself to emerge with the specific details of the situation. Y permitirte surgir de acuerdo a los detalles precisos de la situación. If you are in a meeting at work, Si tú estás en una reunión en el trabajo and there are one or more people there who don't like you, y hay allí una o más personas a las que tú no les gustas, then don't be surprised if they are attacking or disparaging towards your proposals. entonces que no te sorprendas si te atacan o menosprecian tus proposiciones, tus propuestas. When they speak, you have to give them some space to allow their positioning to move through. Cuando hablan, pues tienes que darle un poco de espacio para permitir que lo que ellos dicen pues salga, se mueva. At this moment across the world, there are cities being blown up. En este momento, a lo ancho del mundo, hay ciudades que están siendo bombardeadas. People being stabbed and shot. Hay gente que está siendo acuchillada, que está Floods siendo are tiroteada. occurring. Hay inundaciones. Forest fires will break out again. Van a salir seguro de nuevo incendios forestales. So the precise details of the work document probably don't matter too much. De manera que quizá los detalles precisos del documento de trabajo pues igual no son tan importantes. The more we can observe how we can become over-identified with a particular intention or reading of a situation, the more we see how we ourselves put ourselves in prison.
A cuanto más nos damos cuenta cómo nos sobreidentificamos con una determinada intención, más nos damos cuenta de cómo somos nosotros mismos los que nos colocamos dentro de una prisión. Okay, so the next question, although the view never feels very far away, I find that I'm not sitting to meditate as often as I used to. Siguiente pregunta. Aunque la visión no parece muy lejana, pues a menudo me doy cuenta de que no me siento a meditar a lo frecuentemente que debería. Should I set a time and stick to it and write myself reminders? Debería escribir, o sea, debería fijar una hora para meditar y escribirme recordatorios para estar pendiente, para recordármelo. Meditation, as we practice it in Dzogchen, is an undefended state of openness. La meditación, tal como nosotros la practicamos en el Dzogchen, es un estado indefendido de apertura. When you have to organize your embodied energy through willpower, that involves a certain pushing through and tensing up. Cuando tú tienes que organizar todo tu poder de voluntad para hacer que las cosas funcionen, eso hace que se genere tensión para conseguir lo que quieres. Discipline is useful if you are, say, doing a formal ritual practice like the short Padmasambhava practice. La disciplina es útil si tú vas a hacer una práctica formal corta, como por ejemplo la práctica de Padmasambhava. You can do it even if you're not particularly in the mood. Tú puedes hacerla incluso si en ese momento pues no te apetece mucho, no tienes el But of ánimo course, we como para also hope hacerla. that just by doing it, our mood will shift. Pero por supuesto también se espera que simplemente al hacerla pues nuestro ánimo va a cambiar. However, my mood is a flavor or a subtle patterning of my experience. Sin embargo, mi ánimo, mi estado de ánimo es un sabor sutil de mi patrón So general. in Dzogchen, we sit with whatever is occurring. Entonces, con el Dzogchen, nosotros nos sentamos con cualquier cosa que suceda. So you can simply relax in the out breath and sit with feeling bored, disinterested, critical, judgmental. Entonces puedes sentarte y relajarte con la exhalación y quedarte ahí sentado con cualquier cosa que surja. Puede ser aburrimiento, sentirte crítico, sentirte... Just as we just looked at a little earlier, the middle way is not merging into what is occurring and not pushing it away. Porque el camino medio, como hemos visto antes, es no fundirte con lo que surge, pero tampoco apartarlo. So just open and allow whatever is coming to come. Simplemente abierto y permitir que lo que surja, surja. If you have an idea of what so-called good meditation would be like, then that will give you a frame of reference for judging what's going on. Si tú tienes una idea de lo que debería ser la llamada buena meditación, pues tienes un marco de referencia para evaluar qué es lo que está pasando. But we are concerned simply to be with however it is. Pero a nosotros lo que nos ocupa es simplemente estar con aquello que surja tal como surja. Your mind is dull and heavy. Tu mente está opaca, se siente pesada. My mind is dull and heavy. Mi mente se siente opaca y pesada. If you put the full stop in at that point, you come to a conclusion. Si tú pones el punto al final de esa oración, pues tú llegas a una conclusión. My mind is dull and heavy for a while. Mi mente se siente opaca y pesada durante un tiempo.
if I remain relaxed and open, hospitable to this dull, sullen mood. Si yo, yo permanezco relajado, hospitalario, abierto a este ánimo solemne y opaco, a este estado de ánimo solemne y opaco, It will pass by. va a pasar, se irá. How could it settle onto me when I am a relaxed, spacious welcome? ¿Cómo puede establecerse en mí si yo soy una bienvenida relajada y abierta? My mind is not mine. Mi mente no es mía. Mine, or my, as in my mind, is referring to the emergent experience of the flow of experience in this space. Mía se refiere a eso de mi mente, se refiere a ese surgimiento que dentro del espacio vacío de la mente. If you go in the park and different kinds of clouds are coming, Si tú vas al parque y tú ves que vienen diferentes tipos de nubes, getting angry that they're the wrong kind of clouds might be a little foolish. a enfadarte porque el tipo de nubes que viene es el tipo equivocado de nubes, pues eso es un poco tonto. You're not the owner of the sky. Tú no posees el cielo. Similarly, you are not the owner of your mind. De manera similar, tú no posees tu mente. Your mind is a site of the arising and passing of many different kinds of experiences. La mente es el lugar donde surgen y pasan muchos tipos de experiencias diferentes. When we enter into reactivity, we invest positive and negative charges or energy into whatever is arising. Cuando nosotros entramos en la reactividad, pues nosotros cargamos la actividad con intención, con intereses. So the more we can just allow the mind to be as it is, then this is a very pure kind of practice. Y entonces, cuanto más podamos permitir que la mente esté tal como esté, esto es una práctica muy pura. When you're happy, you don't grasp the happy experience. Cuando estás feliz, pues tú no te aferras a la experiencia de felicidad. When you're sad, you don't try to get rid of the sad experience. Cuando estás triste, tú no intentas liberarte de la experiencia de tristeza. The mind is like space. La mente es como el espacio. These experiences come and go. Estas experiencias van y vienen. Then when you have to interact with other people, your interaction arises freshly from the space and not from being enmeshed inside some kind of habitual formation. Y entonces cuando tú interactúas con otras personas, tú interactúas desde el espacio, no desde una formación ya prefijada. So the next question is, you have talked of other realms and so on, but is it possible to take a completely secular approach to Dzogchen? La siguiente pregunta es, has hablado de diferentes reinos y demás, pero ¿es posible tener un enfoque secular dentro del Dzogchen? The secular is usually set against the sacred. Bueno, lo secular normalmente se dice en contra de lo sagrado. Dzogchen is neither secular nor sacred. Y el Dzogchen no es ni secular ni sagrado. But the function of considering other realms is to expand the narrowness of focus of our mind. Pero la función de considerar diferentes reinos es para expandir el foco que normalmente es muy estrecho de nuestra mente. Whether we are thinking in terms of a revelatory religion like Judaism or Christianity or Islam, where we have the sense that God makes human beings very special.
tanto si tienes el sentido de una religión revelatoria como el judaísmo, el cristianismo, el islam o otro tipo de religión que convierta a los creyentes en personas muy especiales. or whether we are thinking in Darwinian evolutionary terms and that human beings are the most evolved of all the potential forms which have developed on this planet. O tanto si estamos también pensando en términos darwinianos de evolución de las especies, en el que los seres humanos son la especie más evolucionada que hay sobre el planeta. We are special. En cualquier caso, somos especiales. And part of our specialness is our belief in our own rationality. Y parte de esa especialidad, de ese ser especial, es nuestra creencia en la racionalidad. So one might say, well, I don't believe in these other realms. Y entonces yo podría decir, vaya, yo no creo en esos otros reinos. No, thank you for sharing your profound understanding. Bueno, pues gracias por compartir tu entendimiento profundo. You don't believe in this. Tú no te lo crees. I don't believe in your opinion. Pues yo no creo en tu opinión. So now we can fight each other whose belief is the best one. Y ahora podemos pelearnos y ver cuál de las dos creencias es la This is very mejor. popular human activity. Pues esta es una actividad humana muy popular. You believe the wrong thing, so you have to die. Tú te crees las cosas equivocadas, así que tú tienes que morir. So from the Dharma point of view, this is a little bit silly. Pues desde el punto de vista del Dharma, esto es un poco tonto. You read in the text about the pure lands of Amitabha or Padmasambhava. Tú lees en los textos sobre las tierras puras de Amitabha, de Padmasambhava. What is the meaning of this? ¿Y qué es lo que significa esto? It's that we can imagine something. Es como si nosotros podemos imaginar algo. And by investing that imaginal form with the energy of devotion and belief, it can start to ring true for us. Y entonces, si nosotros podemos invertir en esa imaginación, invertir nuestra devoción y nuestro sentimiento, entonces empieza a sonar a verdad para nosotros. Then we start to see, oh, things become seemingly real and important when I believe in them. Y entonces podemos empezar a creernos, a darnos cuenta de que, vaya, pues las cosas parecen reales e importantes cuando uno empieza a creérselas. At this moment, some people are believing in the importance of their nation state and they are willing to die to protect that nation. En este momento hay personas que creen en la importancia de su estado o nación y están dispuestas a morir por mantener su estado, su nación. That kind of nationalistic identification is essentially the investment in a reified illusion. Ese tipo de identificación nacionalista es lo que se produce cuando tienes una identificación a una ilusión cosificada. Es la idea del país por lo que la gente muere. Or the idea of a religion. O la idea de la religión. Or an economic policy. O una política económica. People get shot in the Amazon for trying to protect the rainforest. A la gente pues le disparan en el Amazonas cuando intenta proteger la selva. There are many possibilities that are arising moment by moment. Hay un montón de posibilidades diferentes que surgen momento a momento. But when we select one or two features as being especially important, then we are drawn towards defending them. Pero cuando nosotros nos sentimos atraídos hacia una o dos características y las colocamos como muy importantes, pues queremos defenderlas. These are what you might call impure lands.
Y estas son las que se podrían llamar tierras That impuras. is to say, they are an imaginal form, but one invested with the energy of the five poisons. Es decir, es una forma imaginada, pero en la que se han insertado la energía de los 5 venenos. In the Buddhist tradition, this is called the impure relative truth. En la tradición budista esto se llama la verdad relativa impura. When we purify the five poisons out of the formations of relative truth, we get pure relative truth. Cuando nosotros purificamos los 5 venenos y los eliminamos de la verdad relativa impura, lo que obtenemos es la verdad relativa pura. Then we become aware of patterns of manifestation, of revelation, which are clearly experienceable, and yet they lack inherent existence. Pues nos percatamos de patrones de manifestación, de presentación, de experimentación, que desde luego pueden ser experimentados, pero que carecen de cualquier existencia inherente. So, studying the Pure Lands, saying the prayers to be born in the Pure Lands is a way of allowing you to relieve yourself of the investment which tends to contaminate the so-called secular world. Entonces, el imaginar las tierras puras, rezar, el renacer en las tierras puras, es una manera de relajar la creencia en un mundo secular. These pure lands may seem unbelievable, Estas tierras puras pueden parecer imposibles de creer, but of course, if you study the Buddhist teachings on emptiness, you yourself are unbelievable. pero desde luego, si tú estudias las enseñanzas budistas de vacuidad, tú mismo eres difícil de creer. Your own name, which you respond to so easily, so quickly, is in fact naming an illusion. A tu propio nombre, al que tú respondes tú tan fácilmente, tan rápidamente, ese propio nombre no es más que, no hace referencia más que a una ilusión. So I don't think emotional reactivity is something that we can just scrape off like dog shit from a shoe. Entonces yo creo que la reactividad emocional no es algo que nosotros podamos quitar de ahí, como se puede quitar la caca de perro de la suela del It zapato. permeates us, and therefore we have to allow ourselves to release our identification. It is our own attachment which is the problem. Nos permea, no es tan fácil de liberar y entonces lo que realmente es el problema es nuestro propio apego, aquello que tenemos The que liberar es very nuestro many propio apego. methods which are around in Dharma will be difficult to access if you take a purely secular approach. Y entonces los diferentes métodos que están disponibles dentro del mar del Dharma pues van a ser un poco difíciles si tú tomas un enfoque puramente secular. So then we have a question wanting a repetition of the 5 questions of inquiry. Y ahora tenemos una pregunta que solicita la repetición de las 5 preguntas de indagación. So, does your mind have a shape and color? Entonces, ¿tiene tu mente una forma, un color? Does it have a size, big or small, so that it's inside you or outside you? ¿Tiene un tamaño grande, pequeño, de manera que está fuera de ti o dentro de ti? Does your mind come from someplace? ¿Viene tu mente de algún lugar? Was it that you didn't have a mind and suddenly, oh, you have a mind? ¿Era que tú no tenías una mente y de pronto tienes una mente?
when your mind is here and you have a sense of your mind being here, where is it? Does it rest on something? Cuando tú estás aquí, tú tienes esa sensación de que tu mente está aquí. ¿Descansa tu mente en algo? And does the mind go? Does it vanish so that you don't have a mind? Y la mente se va, se elimina de Now, manera que tú ya no tienes we una need to mente. be clear that mind here means both the space of revelation of experience Entonces aquí lo que tenemos que tener claro es que mente lo que significa es, por un lado, el espacio de revelación and the clarity which illuminates what is arising in this space of revelation. y la claridad que ilumina lo que surge en ese espacio de revelación. It's not referring to my dualistic consciousness, the organizing of my thoughts and feelings by which I can chop up the world into this versus that and reorganize the fragments into patterns. No se refiere a nuestra conciencia dualista, es decir, a nuestra capacidad cognitiva de diseccionar el mundo y de construir diferentes patrones que organicen nuestra experiencia con el mundo. What we call my consciousness is a patterning of the movement of the energy of the mind. Lo que yo llamo mi conciencia es un patrón del movimiento de la energía de la mente. So, for example, I have my watch on the table beside me. Por ejemplo, yo tengo mi reloj sobre la mesa a mi lado. I look at the question from time to time. Yo miro a la pregunta And de poco I en have poco to calculate how much time to give to each question. y yo debo calcular cuánto tiempo voy a dedicar a cada pregunta. This is the movement of a dualistic consciousness. Este es el movimiento de una conciencia dualista. It is the organizing function of energy. Es la función organizadora de la energía. So just when you were a small child and you were maybe playing among the trees and there was a tight space between two bushes. Por ejemplo, cuando eras pequeño y estabas jugando entre los árboles y a lo mejor había un espacio pequeñito entre You dos have a sense arbustos. of whether your body can squeeze through or not. Tú tienes ahí un poco la sensación de si tu cuerpo puede pasar por ahí apretado o no. So the shape of the body, the shape of the bush, there is a kind of dialogue that you have to be able to work with if you're not to get trapped. De la forma de tu cuerpo, la forma de los arbustos, tú tienes ahí una especie de diálogo que te informa de si tú vas a ser capaz de pasar o vas a quedarte atrapado. So that's the functioning of consciousness. Y esa es la función de la conciencia. But the mind is not consciousness. Pero la mente no es la conciencia. Consciousness, you could say, is subjective side experience, which is revealed in relation to object side experience. La conciencia se podría decir que es el lado del sujeto, la experiencia del lado del sujeto que se relaciona con la experiencia del lado del objeto. So this interplay generates what we consider to be our sense of our world and how we participate in it. Y entonces este juego crea nuestro papel, nuestro funcionar en el mundo, So nuestra when we are participación en el mundo. engaging in meditation, we don't want to go down that road at all. Entonces, cuando nosotros nos metemos en la meditación, no queremos ir por ese camino en So absoluto. for the 5 questions, do the Guru Yoga of the white R. At the final sound of R, relax in the spaciousness, and then gently allow each of the questions to arise, and without
making it a strong inquiry, see what is revealed when the question gently hovers for you. Entonces, cuando nosotros hacemos el Guru Yoga de de la A blanca y con la última A se va el sonido y descansamos en el espacio abierto, las preguntas surgen de manera suave, de manera que no entremos en una indagación fuerte de qué es lo que significan, sino colocarlas flotando de manera suave y ver qué generan, qué tipo de inclinación generan. The purpose of these questions is not to arrive at some kind of objective knowledge. They are a way of allowing you to be closer to the actuality of your mind as it is. El propósito de estas preguntas no es el llegar a un conocimiento objetivo, sino a llegar a darte cuenta de cómo es tu mente, tal cual es. So the next question is, I have a teacher, a Western disciple of a Tibetan Lama. La siguiente pregunta es, yo tengo un maestro, un discípulo occidental de un lama oriental. He is De un authorized lama to tibetano. teach, but not to give empowerments or tantric teaching. Está autorizado a enseñar, pero no a dar iniciaciones Can I think of tántricas him as my guru or as my teacher? dar iniciaciones tántricas o empoderamientos. Entonces puedo pensar en él como He says mi I should gurú. see his guru as my guru. Puedo pensar en él como mi gurú o como mi maestro, porque él But dice I que yo have not debería, met this guru. porque él dice que yo debería ver a su gurú como mi gurú, pero So es que this is yo no he conocido a su a gurú. lot of concepts. Bueno, pues estos son un montón de conceptos. And it depends on the lineage, how one can think about these issues. Y depende del linaje cómo uno puede pensar sobre estas cuestiones. From the point of view of devotion, Desde el punto de vista de la devoción, anything can be your guru. cualquier cosa puede ser tu gurú. But if your teacher is telling you that he can't be your guru and you have to have his guru as your guru, Pero si tu maestro te está diciendo que él no puede ser tu gurú y que tienes que tener a su gurú como tu gurú, then probably you should follow that. probablemente entonces deberías seguir eso. If you have a boyfriend and he says, "Oh, you can't sleep with me, but you can sleep with my father," Si tú tienes un novio que te dice, no puedes dormir conmigo, pero puedes dormir con mi padre, that might not be a source of great joy. eso puede que no sea una gran fuente de dicha. So, with this kind of question, they depend on conceptual definition and patterning. Entonces, con este tipo de preguntas, pues eso depende de la definición conceptual, del patrón en Life is concreto. very short, La vida es muy corta, so we should go to the heart of the practice. entonces deberíamos ir al corazón de la práctica. And if obstacles exist inside the conceptual structure of the practice, then either leave that conceptual structure or go into it with the means to open it so that it's deeply meaningful for you. Y si surgen obstáculos en la concepción de la práctica, pues entonces o bien abandona a esa práctica, o bien entra en esas dificultades para que tengas los medios para resolverlo y te abras a la práctica. Okay, so here's another question. I am a beginner psychotherapist. Vale, pues otra pregunta. Yo soy un psicoterapeuta que se está Are there iniciando. techniques in psychotherapy whose foundation are the Dzogchen teachings? Hay técnicas en psicoterapia cuyos cimientos estén basados And can this help the patient? en el Dzogchen, y esto puede ayudar al paciente.
the main thing that Dzogchen can do is make you not rely on ideas too much. La cuestión principal que puede hacer el Dzogchen es que tú pues no confíes demasiado en las ideas. Psychotherapy training is very strange. El entrenamiento en psicoterapia es muy extraño. Generally, you have to read a lot of books. En términos generales, tienes que leer un montón de libros. And then when you go into the room with the client or the patient, you have to forget what you read in the book. Y luego, cuando estás en la habitación con el cliente o con el paciente, pues tienes que olvidar todo lo que has leído en los libros. This is not how car mechanics use their learning. Así no es como utilizan su aprendizaje los mecánicos de automóviles. They learn that the engine of a particular kind of Mercedes-Benz is different from that of a particular kind of Ford. Aprenden que el motor de este Mercedes-Benz en particular es diferente de ese tipo de coche Ford, de marca Ford. But when you meet someone to work with them, whether you're a school teacher or a manager of a team or a psychotherapist, Pero you have to know that people change. Their moods are part of them. Pero cuando tú te encuentras con alguien, ya sea un maestro de escuela o un psicoterapeuta o lo que sea, tú tienes que saber que la gente cambia, que el cambiar los patrones de comportamiento es normal en las personas. So, therefore, we should relax out of our preoccupations, move out of dualistic consciousness, open up as much into awareness and bring this into compassionate contact with whoever we're with. Y entonces nosotros debemos relajarnos de nuestras preocupaciones, abrirnos a la compasión, a la posibilidad y entonces entrar en contacto tanto como podamos con el paciente tal como es. Can we encourage patients to become aware of the empty, foundationless nature of the problems that upset them? La pregunta, ¿podemos animar a los pacientes a que se percaten de la naturaleza vacía de los problemas que les molestan? Well, the assumptions behind psychotherapy are very different from the belief system of Dzogchen. Las suposiciones que detrás de la psicoterapia son muy diferentes de las creencias que hay en el Dzogchen. People in Tibet who were practicing Dzogchen very often didn't have a lot of worldly demands to keep them in a reactivity with ever-shifting patterns of human demand, time demands, and so on. La gente que practicaba el Dzogchen en el Tíbet, pues antes no tenía las demandas diarias y mundanas de tener de reactividad, de hacer cosas y no tenía ese tipo de involucración mundana. We come to the Dharma because we see that we have a problem and we become interested in how the Buddha taught, and gradually we open ourselves to this understanding and the practices that go with it. Llegamos al Dharma porque tenemos un problema y entonces buscamos una solución en estas enseñanzas y gradualmente pues nos vamos acercando a ellas. But generally speaking, in a mental health setting, the patient is not asking for a deeper understanding of the illusory nature of phenomena. Pero hablando en términos generales, en un entorno médico, un entorno de terapia, el paciente pues no está solicitando entrar en un entendimiento That might be profundo your area of interest and your agenda, but you have to del think Dharma. whether it's ethical to try to offer it to somebody who has no interest or understanding of it. Y entonces puede ser tu propia área de interés, tu afinidad, pero tú tienes que tener un entendimiento ético de dárselo a una persona que quizás pues no está interesada
en ese entendimiento profundo. So, next question. Vale, pues la siguiente pregunta. Is one way to interpret the term sentient beings as self states in terms of a psychological perspective. Una manera de entender seres que sienten es como seres autoseres en el sentido de la psicoterapia, en el sentido psicológico de definición de los seres. Thus, we each have myriad, many different self states arising in relation to other people's and our own inner myriad causes. Pues tenemos una miríada de autoestados que pueden surgir en relación con los demás y de los estados de los demás. Is this one way to understand what is meant by, and then it's a quotation, although there are no actually existing sentient beings to liberate? Es esta una manera de entender, y ahora se abren comillas, aunque no haya seres que liberar, seres que sienten que haya que liberar. My own teacher, Tibetan Lama, often said, don't do a pick and mix approach to Dharma. Mi propio maestro Cerre Lama pues decía, no, no escojas unas cosas sí, otras cosas no dentro del Dharma. And more precisely, he would say many times, don't mix your food with your shit. Y de manera más precisa, él decía muchas veces, no mezcles tu comida con la mierda. Your food means the Dharma. Your Tu, shit means your own thoughts. tu comida es significa el Dharma. Tu propia mierda es tus pensamientos, tus propios pensamientos. So you can conceptualize all sorts of things about self states and a family of selves and so on, which can be useful. But personally, I will keep it very separate from a Dharma understanding. Desde luego puedes conceptualizar muchos autoestados y muchas familias de autoestados y todo eso, y puede que eso tenga determinada utilidad, pero yo personalmente lo mantendría muy lejos del entendimiento del Dharma. Psychology is based on conceptual identification. La psicología se basa sobre la identificación And Dharma psicológica is not. y el Dharma no. And we have some other questions. Tenemos algunas otras preguntas. This is concerning Padmasambhava practice. Esta tiene que ver con la práctica de Padmasambhava. What is the difference between an outer mantra and an inner mantra? ¿Qué es la diferencia entre un mantra externo y un mantra With interno? respect to their meaning, usage, and effects. Al respecto de su significado, de su uso y de su efecto. The value of mantras is in their recitation with one-pointed attention and a spirit of devotion. El valor de los mantras es el de su recitación con una atención unidireccional y con devoción. So your question will be answered through your own practice. Y entonces tu pregunta se va a responder con tu propia práctica. Thinking about Dharma in a way which intellectualizes can be a major obstacle to the path. Pensar sobre el Dharma de una manera que lo intelectualiza puede ser un obstáculo mayor al camino. Are mantras to be said aloud, under the breath, or silently in one's mind? Se deben decir los mantras en voz alta, a nivel de la respiración o de manera silenciosa en la propia mente. If you are with people who have the same practice and the same empowerment, then you should say them out loud. Si tú estás con gente que tenga la misma práctica, que tenga el mismo permiso, el mismo empoderamiento, pues puedes decirlos en voz The sound alta. of the mantra is also important. El sonido del mantra entonces es importante, es también But if there are importante. other people around, you can say them under your breath. Pero si hay gente alrededor, pues puedes decirlos en un susurro, justo bajo tu So that respiración. almost no sound is coming out,
but there is sufficient movement of your throat to remind you of what you're saying. De manera que no sale casi ningún sonido, pero sí hay movimiento en tu garganta que te recuerde qué es lo que estás diciendo. There are some mantras which are only recited in silence. Y hay algunos mantras que solo se recitan en silencio. But this doesn't refer to Padmasambhava's Pero, mantra. pero esto no se refiere al mantra de Padmasambhava. Then, if the mantra descends into the heart and automatically repeats faster than the throat can sound or the mind can catch, should one allow this or stop this? Y entonces si el mantra desciende al corazón y entonces se repite por sí mismo más rápido de lo que puede pronunciar la garganta o más rápido de lo que puede atrapar la mente, ¿debemos permitir que esto suceda? So this is an interesting kind of question. Pues este es un tipo de pregunta interesante. The person who has sent in the questions has made clear at the beginning of their email that they are a beginner, they are new to this. La persona que ha enviado la pregunta en su correo electrónico ha dejado claro que es principiante, que todo esto es nuevo para esa So persona. they want to be sure that they're doing things in the right way. Y entonces quiere asegurarse que está haciendo las cosas de la manera correcta. But of course, from the outside, in a formal sense, you should simply stay with the description presented in the practice and return your mind to that focus. Por supuesto, de una manera general, de una manera externa, tú debes atenerte a lo que se describe de la práctica y que sea y retornar a ello para que But sea tu from foco the central. Dzogchen view, stay with the experience as it comes. Pero con la visión Dzogchen permanece con la experiencia tal como llega. Don't merge into it. No te, Don't try to change it. no te fundas con ella ni intentes cambiarla. Now, as with any spiritual practice, if you have some mental instability yourself, you should be careful because mantras are powerful. Pero de nuevo, como con cualquier práctica espiritual, si tú tienes alguna condición mental, pues tienes que tener cuidado porque los mantras son poderosos. So, if you find yourself getting pulled into the mantra and you're reciting it faster and faster, or it seems to be operating inside you and going faster and faster, that's not so good. Entonces, si tú te encuentras que eres arrastrado por el mantra y tienes y ves que hay que repetirlo cada vez más rápido y más rápido y estás ahí metido, pues quizá eso no sea muy bueno. It's usually a sign that the prana or the energy of the breath, which is the basic life energy of the body, is becoming agitated. Es un signo de que el prana o la energía de la respiración, que es la energía básica del cuerpo, pues se está volviendo bastante agitada. Well, again, always the middle way, not too tight, not too loose. Pero de nuevo, siempre el camino medio, ni demasiado tenso ni demasiado relajado. One enters the mandala from the east. Does one proceed to go to the west? And if so, is this from the north or the south or through the center? How and when does one exit the mandala? Bueno, pues entonces uno entra al mandala desde el este, tiene que salir por el oeste, al respecto del norte, del sur. ¿Por dónde se entra al mandala? ¿Por dónde se sale? Well, the east represents the rising sun, the dawn, light coming into the world. El este representa el sol naciente, el amanecer, la luz que llega al mundo. The mandala is a symbolic way of attending to appearance and emptiness. El mandala es una manera simbólica de atender a apariencia y vacuidad. So rather than trying to work out the kind of inner geography of the mandala,
it's better to stay with the feeling tone of being in this infinite circle within which all the Buddhas arise and are smiling at you. Entonces, en vez de intentar averiguar la orientación geográfica de este espacio, es más útil quedarte con el estado de ánimo, con el tono emocional de estar en este espacio de bienvenida en donde los Budas están sonriéndote. Oh, how do we exit the mandala? Bueno, ¿cómo salimos del mandala? Well, hopefully you never exit the mandala. Bueno, pues espero que nunca abandones el mandala. Ojalá It's a nunca very nice abandones. place, better to spend your life inside. Es un sitio muy agradable, es mejor pasar la vida dentro. Because in the practice it says, whatever you see is the form of the guru. Whatever sound you hear is the sound of mantra. Whatever thoughts arise in the mind are the thoughts and feelings of Padmasambhava. Porque en la enseñanza se dice que cualquier cosa que tú veas es el maestro, cualquier sonido que oigas es el sonido del mantra, cualquier, cualquier So, having cosa que opened to veas the es mandala, Padmasambhava. bring the whole world into the mandala. Because if you go into the mandala and then out of the mandala and in and out, it just becomes another, excuse me, dualistic formation. Entonces, la cuestión clave es traer cualquier experiencia al mandala, porque si tú entras al mandala y luego sales, y entonces y luego entras y luego sales, no se convierte más simplemente en otra experiencia dualista. Does the skull cup have to be from a human or will an animal cranium do? ¿Tiene que el cráneo ser de un ser humano o puede ser el cráneo de un animal? The skull cup is a symbol for emptiness. El cráneo es un símbolo de vacuidad. In India, in the old days, there were many yogis who carried skull cups as their begging bowl. En India, en los viejos tiempos, había un montón de yogis que llevaban un cráneo Some of them para spent como years living in cemeteries where there was a ready supply of corpses. un cráneo como su tazón para pedir. Y bueno, porque vivían en cementerios, en donde pasaba mucho tiempo en cementerios, And en if donde había un you montón de are cadáveres. in Bengal, say, you go to a shrine of Kali, you see her with these many skulls, 50 skulls around her neck. Y entonces se decía, pues si tú vas y ves el altar de Kali, pues tú vas a ver un montón tú vas a ver 50 cráneos que están puestos alrededor de But su in Europe, cuello. we think, wow, it's very exciting to find a black Madonna. Pero en Europa nosotros decimos, vaya, es muy If the emocionante Virgin Mary encontrarte, was depicted with 50 skulls around her neck, it would be a very different kind of church. encontrarse con una Madonna negra, ir a una iglesia, encontrarte con una Madonna que tiene 50 cráneos alrededor del cuello, pues sería muy You extraño. have to understand the symbolism. Tenemos que entender el simbolismo. The symbolism of 50 skulls means the 50 consonants and vowels of the Sanskrit alphabet. A las 50 cráneos que están alrededor del cuello, pues simbolizan las 50 sílabas y consonantes del alfabeto sánscrito. This means that all the sounds that we make when we are speaking, whatever languages we speak, are not different from emptiness. Eso lo que significa es que todos los sonidos, todos los lenguajes que hablamos, sean cual sean, no son diferentes de la vacuidad. So, if you have a little glass bowl where the light can shine through it, that's probably just as useful for the symbolism. Entonces, si tú tienes una bola de cristal que la luz puede brillar a través de ella, pues probablemente sea tan buen símbolo como ese.
So what does one do with the physical offering that one does not consume? Y entonces, ¿qué es lo que hace uno con el ofrecimiento físico que uno no consume? So if you're practicing by yourself, Bueno, pues si you tú, can put something to drink and one biscuit. That's enough. si tú estás practicando por ti mismo, pues tú puedes poner algo para beber y una galleta, eso es suficiente. Traditionally, alcohol is offered. Tradicionalmente se ofrece alcohol. Alcohol is useful because it is disinhibiting. El alcohol es útil porque te desinhibe. And if you're very caught up in your thoughts, alcohol, a little of it can be useful to make you a bit more available. Y si tú estás muy atrapado en tus pensamientos, el alcohol puede ser un poquito útil para hacer que estés un poco más disponible. But again, these things are largely symbolic. Pero de nuevo, todas estas cosas son en gran medida simbólicas. And gradually you can learn about the symbolism and see how it applies to you. Y gradualmente espero que puedas aprender sobre el simbolismo y cómo se puede aplicar para ti. You don't need to offer a lot. No necesitas ofrecer un montón. We offer so that the food becomes a site of blessing, and then we eat it and drink it, so we internalize the blessing. A nosotros la ofrecemos para, o sea, y luego la comemos para que podamos interiorizar la This is bendición. not so different from the Eucharist in the Christian service. Y esto no es muy diferente de la Eucaristía en el servicio cristiano. When visualizing a deity holding a vajra to his heart and a skull cup, just before merging with the deity, should one pick up a physical vajra and hold it to one's own heart and hold a physical skull cup or a substitute? Ahora cuando uno está visualizando que sostiene una calavera y sostiene un vajra y se acerca el vajra a su corazón, ¿debería uno hacer eso de manera Sometimes, but in this particular practice, no. física y coger un vajra de verdad y acercártelo al corazón y todo eso? Pues a veces, pero en esta práctica en Okay, particular no. another question. What can we do practically to distinguish awareness of itself by itself versus the awareness based on reified self? Bueno, pues otra pregunta. A nivel práctico, ¿cómo podemos diferenciar entre la presencia por sí misma, que se percata de sí misma, a la presencia cosificada? So we have translators here, so we have different languages, and each of these languages have their own capacity to distinguish between consciousness and awareness. Pues tenemos aquí varios traductores y en cada idioma hay diferentes términos. Cada idioma tiene sus propios términos para diferenciar entre conciencia y presencia. So we have to be quite careful what we mean by the terms. Así que tenemos que tener bastante cuidado qué es lo que queremos decir con estos términos. When I use the term awareness in this context, it's the equivalent of the Tibetan Rigpa or Sanskrit Vidya. Cuando yo utilizo la palabra presencia, awareness en inglés, es sinónimo de Rigpa en sánscrito, en tibetano o Vidya vidya means knowledge. en sánscrito. Vidya quiere decir conocimiento. So many schools in India have Vidya as part of their name. Y entonces muchas escuelas tienen vidya como parte de su nombre. But in Dzogchen, it doesn't really mean knowledge. Pero en Dzogchen no significa realmente conocimiento. Although some teachers translate it always as knowledge. Aunque algunos maestros siempre lo traducen como conocimiento. But knowledge is something I know. Pero el conocimiento es algo que yo sé. Awareness is not something I do. Y la presencia no es algo que yo hago. In my use of English,
Tal como yo utilizo el inglés. Awareness is the illumination of the patterning of experience, which I refer to as I, me, myself. La presencia es la iluminación del patrón de experiencia que yo llamo yo, mi, yo mismo. So I am conscious that I discriminate between consciousness and awareness. Entonces yo soy consciente de que yo discrimino entre consciencia y presencia. But I wouldn't say I am aware that I discriminate between consciousness and awareness unless I was using English in a very ordinary sense. Pero yo no diría, yo estoy presente en esa discriminación entre consciencia y presencia, salvo que yo utilice el inglés de una manera muy corriente. La traducción al español es un poco compleja, sobre todo Consciousness en you el can think término about and talk about. presencia. Entonces, básicamente, la conciencia es algo sobre lo que se puede pensar, And sobre lo que se puede awareness, you hablar, can't. y la presencia, pues no. Awareness is not an object of knowledge. La presencia no es un objeto de conocimiento. Consciousness is an object of knowledge. La conciencia es un objeto de conocimiento. Awareness is self-illuminating. La presencia se ilumina a sí misma. So it's the natural light of the mind, which is revealed if you relax into it. Es la luz natural de la mente que se revela si tú te relajas en ella. What blinds us to that or makes it difficult to access this intrinsic awareness is our own commitment to dualistic understanding. Lo que nos ciega a ella o lo que hace imposible que nos abramos a ella es nuestro compromiso con el entendimiento dualista. So the question is awareness by itself, of itself, versus awareness based on a reified self. Entonces, la pregunta es la presencia por sí misma, va de sí misma en contra o de la presencia cosificada. In the way I'm using language, there is no such thing as awareness based on the reified self. La manera en la que yo estoy utilizando el lenguaje, no hay ninguna, no existe tal cosa como la presencia basada en un yo You cosificado. don't have awareness, No se though you tiene, can awaken and find yourself within awareness. no se tiene presencia, pero sí tú puedes despertarte, encontrarte en presencia. Consciousness takes an object, awareness doesn't take an object. La conciencia toma un objeto, la presencia no toma objeto. But all I can do is share with you my understanding, which was refined in many interactions with my guru. Pero todo lo que yo puedo hacer es compartir con vosotros mi entendimiento que fue refinado a través de muchas conversaciones con mi gurú. And I'm very aware that different lineages, different teachers use these terms in different ways. Y yo me doy cuenta de que todos estos términos se utilizan, se utilizan de manera Neither muy distinta en consciousness otros nor maestros y por awareness is a otros thing. linajes. Por otros linajes, pero ni siquiera la conciencia ni la presencia son ninguna cosa. Consciousness is the light which illuminates the patterning of experience. La conciencia es la luz que ilumina el patrón de experiencia. It illuminates them in the sense of being a subjective knowing. Los ilumina de la manera que hace un conocimiento subjetivo. Awareness is not subjective. That is to say, it is never touched by, never modified by the duality of subject and object.
La presencia nunca es subjetiva, es decir, nunca está modificada por sujeto u objeto. So in all the translations I do and all the teachings I give, I try to keep these terms very clearly separate. Y entonces en todas las traducciones que yo hago, en todas las enseñanzas que yo doy, yo intento mantener estos dos términos muy separados. Consciousness is concerned with knowing something. La conciencia se ocupa de conocer algo. So I'm Saber. conscious that the time is almost finished for Yo, por today. ejemplo, soy consciente de que la hora casi se ha acabado hoy. I look at my watch, I see the second hand going round, and I can calculate with 2 minutes or something left. Yo puedo mirar mi reloj, yo veo la manecilla larga que va girando y entonces puedo darme cuenta de que quedan alrededor de 2 minutos. I am conscious of the hands of the clock moving, and that indicates the nature of dualistic time. Yo soy consciente de las manecillas del reloj que se están moviendo y entonces eso me permite In ordinary acceder al English, you could tiempo use the dualista. word awareness in the same way as I use consciousness there. Y en inglés, la palabra que se utiliza para presencia, awareness, se puede utilizar de manera corriente del mismo modo que se When utiliza Buddhism conciencia. came into Tibet, Pero cuando el budismo llegó al Tíbet, the language was not particularly well developed. el lenguaje no había sido desarrollado, muy desarrollado en Certainly, in particular. terms of philosophy, Buddhist philosophy, they didn't have that kind of elaborated interpretive schema. Desde luego, no en términos de filosofía budista, no habían desarrollado todo ese esquema de interpretación. So when the first translations were being done, there was the possibility to very clearly define the meaning of the technical terms. Y entonces cuando se hicieron las primeras traducciones, se tuvo la oportunidad de definir de manera muy clara cuáles eran esos términos técnicos. And because this work was being backed by the king and by the important lamas and so on, it became a kind of patriarchal, top-down transmission which people had to align themselves with. Y puesto que este trabajo fue organizado por el rey y por lamas muy importantes, se convirtió en un trabajo de arriba abajo, es decir, algo que se transmitió de arriba abajo y que se fue dirigido hacia la We are gente. in a very different situation. Pero ahora estamos en una situación muy diferente. Teachers come from the East, Western people go to the East, people learn a bit of this, a bit of that, and gradually, through working on translation, the technical terms become defined and refined. La gente viene de Oriente, la gente de Occidente va a Oriente y gradualmente pues se van trabajando todos los diferentes términos y poco a poco pues se van con las traducciones y con todo eso se van gradualmente interpretando, trabajando, definiendo. So there is likely to be much more diversity in the use of particularly technical terms. Y entonces probablemente pues haya una diversidad mucho más grande en el uso de todos estos términos técnicos. This could be a cause of many headaches, Y esto puede que sea la causa de un montón de dolores de cabeza, but you could also take it as a support for mindfulness. pero también puedes tomarlo como un apoyo para la atención plena. As you start to read a translation, try to attend to how language is being used. A medida que empiezas a leer una traducción, pues empieza a observar cómo se utiliza el lenguaje. Some of us have looked at the Heart Sutra several times. Algunos de nosotros hemos visto el Sutra del Corazón varias veces. And in this four-line verse we have in praise to Prajnaparamita, the wisdom of emptiness. Y en esta parte en la que se habla de Prajnaparamita, de la sabiduría de la vacuidad, Okay, it says that
this wisdom of emptiness is beyond speech, thought, and expression. Se dice que esta sabiduría de la vacuidad está más allá de pensamiento, de habla, de expresión. Wittgenstein said, if what you want to say is beyond language, then shut up. Pues Wittgenstein dijo que si lo que tú quieres decir está más allá del lenguaje, entonces cierra el pico. So, generally speaking, we should not discuss these things in a debating society way, but study and reflect and do the practice, and then clarity will arise. Así que hablando de manera general, pues no deberíamos debatir sobre todos estos términos a un modo social, sino entrar en la práctica y entonces con el tiempo va a surgir la claridad. Okay, so that brings us to the end. Vale, pues aquí nos trae el final. If you have more questions, please send them in and we'll deal with them at a future date. Si tenéis más preguntas, por favor, enviadlas y entonces las trataremos en fechas futuras. And we will soon start to look at the butter lamp prayer and the explanation for it. Y pronto vamos a empezar a mirar la oración de la lámpara de mantequilla y which is an interesting text because it goes through the various levels of view and meditation that we find in the tantric and Dzogchen paths. Que es un texto muy interesante porque va en los diferentes niveles de visión y práctica dentro del camino. So, I bid you good evening. Vale, os deseo buenas noches. And thanks very much to our translators and to Pedro and for all the people who helped to make this function well. Y muchas gracias a los traductores y a Pedro y a todas las personas que hacen que todo esto funcione bien. And I noticed this evening that there are more Turkish people present, so that's also very nice. Y también me he dado cuenta de que esta noche de que hay un montón de personas turcas, así que son muy bienvenidas y eso es estupendo. Bye for now. Así que adiós por ahora. Obrigado, James. Obrigado. Bye, James. Thank you. Muchas gracias. Thank you. Dzięki wszystkim, do zobaczenia.